cargos. Si bien, de acuerdo con el análisis realizado en líneas anteriores, se ha definido que Proactiva de Servicios S.A.S.P. es el empleador y que las cooperativas demandadas actuaron como simples intermediarias, pero durante la vigencia del contrato civil establecido entre Proactiva de Servicios S.A.S.P. y las cooperativas, siempre se dejó que la supervisión de las funciones del actor fueran a cargo de las intermediarias, y así claramente lo anunció la señora Yamile Díaz Molina en la exposición que hizo. Por lo tanto, en cumplimiento de esa función de supervisión es que se pasa el informe señalando que el actor estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en su turno laboral, como lo afirmó la señora Díaz Molina, y documentalmente se acreditó que al tener la cooperativa el conocimiento de esa situación, llamó al demandante a una audiencia de explicaciones, la que obra folios 323, y sobre el incidente el hoy demandante adujo, comillas, si es cierto, nos estábamos tomando una cerveza que nos ofrecieron, cerramos comillas, y en la ampliación de esa audiencia, folio 324 expresó, comillas, sí, el error de nosotros fue aceptar la cerveza sin entregar el turno, cerramos comillas. Ahora, en la diligencia interrogatorio parte que se practica dentro de este plenario, cambia el demandante la versión anunciando que no estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando ya ante los funcionarios de la cooperativa había aceptado en 2 oportunidades la conducta que se le indica, razón por la cual la parte demandada acreditó que el actor incurrió en una falta de conformidad con el régimen de trabajo asociado, artículo 25, incumplió con deberes, folio 83 del cuaderno segunda, con el folio 83 del segundo cuaderno, lo que conlleva exonerarse a la parte demandada de esa pretensión y por ende revocarse ese punto de la sentencia objeto de apelación. Ahora vamos a ver las indemnizaciones moratorias. Acreencia atendida por la ACU, en primer lugar, porque el valor del depósito judicial es mínimo al valor que ella reconoció como liquidación de las prestaciones sociales, y en segundo lugar, porque no se consignó oportunamente las cesantías. Para analizar esa condena objeto de censura, donde es necesario traer a colación la nueva posición de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que sobre el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, norma que establece la sanción moratoria, enseñanza que entre otras fue expuesta en la sentencia del 24 de abril del 2012, radicación 36-167, que sobre la temática expuso, comillas, ahora bien, es equivocado afirmar, como lo hizo el tribunal, que no se logró demostrar la mala fe patronal, porque el mencionado artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no establece una presunción de buena fe del empleador que no paga, ni tampoco la contraria que alega la censura. Simplemente dicha disposición establece que si a la terminación del contrato de trabajo el empleador no soluciona lo que adeuda a su trabajador, debe ser sancionado de conformidad con lo allí dispuesto, en donde conforme a la carga de la prueba que establece el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, le corresponde a este último, al trabajador, demostrar que existe un crédito insoluto a su favor, ya que al empleador que pagó, o que en caso contrario que existen circunstancias atendibles que le impidieron hacerlo, toda vez que incumbe a las partes probar los supuestos de hecho que las normas que consagra el efecto que ellas persiguen. Hasta ahí la cita jurisprudencial. En este sentido, le corresponde a esta sala determinar si el trabajador logró demostrar la existencia de un crédito insoluto a su favor por concepto de salarios y prestaciones a cargo del demandado, y si por su parte el empleador logró acreditar que pagó o que existen circunstancias que justifiquen su conducta para exonerarlo de la imposición de la condena por indemnización moratoria. De acuerdo con el análisis de las pretensiones, encontramos que al actor no se le canceló oportunamente las cesantías de las anualidades 2007 y 2008 y los intereses sobre las cesantías de todas las anualidades, demostrándose así un crédito insoluto a favor del actor, donde la parte demandada calificada como el empleador argumenta que esa sanción moratoria no tiene una aplicación automática y debe existir una ausencia de pago. Lo expuesto por el apoderado de Proactiva de Servicios S.A.S.P. no justifica la conducta, porque sí hubo ausencia de pago de prestaciones sociales como las anunciadas, donde la parte pasiva de la litis debió demostrar o acreditar que en efecto pagó, y como no se hizo, que se cancelaran y lo que se demostró fue que se cancelaron unos periodos y otros no. De otro lado, si bien esa aplicación no es automática, sino que se había entendió que se requería acreditar una buena o mala fe, como quedó antes referido en la norma, esto es en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo,
donde no se refiere a ese condicionamiento, pero en aras de dar respuesta a todos los puntos de la censura, recuerda la Sala la posición que también fue reiterada por la Corte Suprema de Justicia al considerar que no se podía hablar de buena fe cuando se disfraza un vínculo laboral, criterio expuesto en la sentencia del 6 de diciembre del 2006 dentro del proceso radicado bajo el número 25713. Por lo anterior, es que se debe atender la indemnización moratoria, pero se limita a la fecha en que al trabajador se le dijo que podía acceder a la suma consignada o tuvo posibilidad de recibirlo, tal como lo ha expuesto la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 26 de agosto del 2009, radicación 37156, cuando con voz de autoridad manifestó lo siguiente, comillas, pero naturalmente el simple hecho de la consignación no es factor que libere al empleador de la sanción moratoria, pues de todas maneras la suma consignada sigue revestida de las mismas características atrás enunciada y por ello el trabajador debe tener la plena posibilidad de recibir su importe. Y para esto último es el empleador quien debe hacer todas y cada una de las diligencias requeridas para que el trabajador acceda a la suma consignada, pues si condiciona su entrega o limita o no hace lo que corresponde en su órbita, no puede hablarse de un pago por consignación con efecto liberatorio, sin perjuicio desde luego de lo que en cada proceso en particular muestren los elementos probatorios que lleven al juez a un convencimiento contundente del pago por consignación, que el pago por consignación se ajustó a derecho. Hasta ahí la cita jurisprudencial. Aplicando el antecedente jurisprudencial, en el caso en estudio se realizó el depósito judicial como se evidencia folio 249, pero en el oficio que remite la parte demandada informando sobre esa consignación dejó a criterio de la juez la entrega de este documento obrante a folio 247, razón por la cual la operadora a distancia exhorta a la parte demandada para que en forma clara y precisa indique si esa suma debe ser entregada al actor, folio 251, y este aclaró la situación el 2 de diciembre del 2014, folio 252, y el 10 de diciembre del 2015, folio 253, ordena judicialmente la entrega del título el 25 de febrero del 2015, como se evidencia a folio 256. Antes de liquidar la indemnización moratoria es preciso tener en cuenta el artículo 65 limita el reconocimiento de un día de salario por cada día de retardo hasta por 24 meses cuando el trabajador ha devengado más del salario mínimo, porque a partir de ese plazo se causan intereses sobre las sumas adeudadas. La parte demandada ha asegurado que el salario percibido del actor era superior al mínimo legal, pero al hacer la liquidación que conllevó al valor de consignar por depósito judicial, indica que el salario devengado era el mínimo legal, prueba documental aportada a folio 248, que riñe con los argumentos expuestos en la alzada, razón por la cual en atención al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo se debe liquidar un día de salario por cada día de retardo sin la limitación a la que hemos hecho referencia antes, por cuanto el valor de la remuneración del actor no superó el salario mínimo. Encontramos que el 11 de octubre del 2012, fecha en que termina la relación laboral, al 16 de enero del 2015, data en que la entidad demandada Proactiva SASP aclara al despacho los valores que están cancelando con título judicial, transcurrieron 816 días. Si tomamos el salario mínimo vigente para la anualidad de 2012, que era de 566.700, el salario diario sería de 18.890 pesos. Pero como quiera que la ACU lo cuantificó ese salario diario en 17.853 pesos con 33, no se modificará este punto por no hacerse más gravosa la situación del único apelante respecto de esta condena. Por consiguiente, la indemnización moratoria por no pago de las prestaciones sociales que se le deuda al actor corresponde a 14.568.317 pesos con 28 centavos, modificándose en este punto el proveído apelado. En cuanto a la indemnización moratoria por no consignación de las cesantías, se deuda la que corresponde a la anualidad del 2007, que se debió depositar a más tardar el 15 de febrero del 2008, sin que obre constancia de su consignación. Igual acontece con la cesantía del 2008, que debió depositarse a más tardar el 15 de febrero del 2009, y de acuerdo con el estado de cuenta de cesantías de protección, folio 375, la consignación que aparece fue en el 2010, que corresponde a la cesantía de la anualidad anterior, es decir, 2009. Lo anterior conlleva a concederse la indemnización reclamada atendiendo los salarios mínimos del 2007 y 2008, esto es 433.700 y 461.500 respectivamente, para arrojar un valor a cancelar de 10.742.400 pesos. Por consiguiente, se modificará en este punto el proveído apelado. La parte demandada formuló la sección de compensación, la que fue atendida por la operadora a distancia de manera parcial, decisión que se mantiene, pero ante las condenas impuestas, esta sección se aplicará así. Tomamos el valor de lo consignado, folio 248,
y de este extraemos lo que corresponde a cesantía del 2007 y 2008, porque se atiende el pago con esa consignación. Entonces, a los 4.512.145 pesos restamos las cesantías anunciadas por valor de 625.513 pesos. Además, se debe restar 153.772 pesos que corresponde al pago de los intereses sobre las cesantías de las anualidades 2010, 2011 y 2012, quedando una diferencia de 3.732.860, de la que la restamos a la condena de auxilio de transporte, 3.081.790, y el faltante de los intereses de la cesantía, 153.772, quedando aún una diferencia de 497.298 pesos, que le aplicaremos la indemnización moratoria del artículo 99 de la ley 5090, que fue calculada en 10.742.400. Y dada la compensación por ese concepto, la parte demandada deuda 10.245.102 pesos. De acuerdo con las anteriores operaciones matemáticas, se encuentra que si bien se vía auxilio de transporte, saldo de intereses moratorios, los valores adeudados se compensa y se declarará que se adeuda 10.245.102 pesos por concepto de indemnización moratoria del artículo 99 de la ley 50 del 90. En relación con el último problema jurídico, que eran los perjuicios morales, la parte actora considera que al haberse desentrañado el contrato de realidad se le causó un daño al actor, considerando que se debe aplicar el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, no requiriéndose demostrar los perjuicios ocasionados. La Sala desestima los argumentos expuestos por el abogado del promotor del litigio por las siguientes razones. La primera, el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo regula los perjuicios ocasionados por culpa del empleador en la ocurrencia de un accidente laboral. Por consiguiente, la exposición citada nada tiene que ver con los supuestos fácticos afirmados por el mandatario judicial del actor. Y segundo, si se persigue la consecución de perjuicios, estos sí se deben acreditar, salvo que las normas se exoneren de esa responsabilidad probatoria, que para el caso que nos ocupa no hay disposición que así lo establezca. Por lo tanto, sigue rigiendo la carga de la prueba consagrada en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión al proceso laboral, de conformidad con el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, y como quiera la que el actor no acreditó perjuicios, no pueden accederse a esto, lo que conlleva a confirmarse ese punto de la sentencia. Costas. Teniendo en cuenta lo previsto por el Acuerdo 1887 del 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dadas las resultas de la alzada, se condena en costas en esta instancia a cargo del demandado y a favor del demandante. Señala estas en el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera Decisión Laboral del Tribunal Superior de Buga, administrando justicia a nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, modificar el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia número 38 emitida por el Juzgado Laboral del Circuito de Buga el 25 de noviembre del 2015, objeto de apelación, para en su lugar declarar probada parcialmente la excepción de compensación, la que recae sobre el adeudado por auxilio de transporte, saldo de intereses sobre las cesantías y parte de la indemnización moratoria del artículo 99 de la ley 50 de 1990. Segundo, modificar el numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia número 38 emitida por el Juzgado Laboral del Circuito de Buga el 25 de noviembre del 2015, objeto de apelación, para en su lugar condenar a la Sociedad Proactiva de Servicios SASP y de manera solidaria a la Cooperativa de Trabajadores Asociados de Colombia, CODESCO, y a la Cooperativa de Trabajo Asociado de Colombia, CTA Amiga, a reconocer y pagar a favor del señor Gerson Saavedra Balanta, identificado con la cédula ciudadanía número 6.319.797, la suma de 10.245.102 pesos por concepto de indemnización moratoria por no consignación de las cesantías en un fondo. Esta es la diferencia que queda. Tercero, modificar el numeral séptimo de la parte resolutiva de la sentencia número 38, emitida por el Juzgado Laboral del Circuito de Buga del 25 de noviembre del 2015, objeto de apelación, para en su lugar condenar a la Sociedad Proactiva de Servicios SASP y de manera solidaria a la Cooperativa de Trabajos Asociado de Colombia, CODESCO, y a la Cooperativa de Trabajo Asociado de Colombia, CTA Amiga, a reconocer y pagar a favor del señor Gerson Saavedra Balanta, identificado con la cédula 6.319.797, la indemnización moratoria establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo en cuantía de 14.568.317 pesos con 28 centavos. Cuarto, confirmar en lo más la restante sentencia
lo restante de la sentencia número 38, emitida por juzgado laboral del circuito de Buga el 25 de noviembre del 2015, objeto de apelación. Quinto, costas en esta instancia a cargo de Proactiva de Servicios S.A.S.P. y a favor de Gerson Saavedra Balanta, fíjese las agencias en derecho, en el equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Notifíquese y devuélvase. El fallo que antecede fue discutido y aprobado en sección de esta fecha. Según acta número 23, se notifica a las partes en estrados. Siendo las 4:58, se termina esta audiencia y firmamos los que en ella comparecimos. El CELCIR asegura Díaz como magistrada ponente, los doctores María Matilde Trejos Aguilar, Jorge Mario Centellas Uribe, integrantes de la sala. Muchas gracias, muy buena tarde.